Todos conocemos la ley de la gravedad, ¿cierto? La ley de la gravedad podemos decir, es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra que se ejerce sobre todos los objetos. Y, por ejemplo, esta pluma, si la suelto, se tiene que ir hacia abajo. No se va hacia arriba, no se va para un lado, sino todo se va hacia abajo. Esa es la fuerza de la gravedad. Pero, y todo objeto, todos nosotros estamos sometidos a eso, estamos controlados por la ley de la gravedad. Pero hay otra ley que es superior a la ley de la gravedad, y es la ley de la aerodinámica. La ley de la aerodinámica tiene poder sobre la ley de la gravedad. La ley de la aerodinámica es usada por los aviones. Es una fuerza de impulso, de propulsión, pero también el diseño del objeto y la fricción del viento o del aire hace que se venza la fuerza de la gravedad. La ley de la gravedad no deja de existir. Ahí está y no va a desaparecer. Pero si tú vas en un avión, tú te estás manteniendo en el aire por una ley más poderosa que la ley de la gravedad. Es decir, te mantienes en el aire por la ley de la aerodinámica. Si tú escoges salirte del avión, la ley de la gravedad, verás lo que hace contigo en ese momento. Obviamente el resultado es trágico porque es muerte segura. Te mantienes seguro, safe and sound and safe, mientras vas controlado por la ley de la aerodinámica. Pero si te sales de eso, entonces la ley de la gravedad está ahí y vas con toda seguridad a morir. Y Romanos capítulo 8, versículo 2, ahora hablando espiritualmente, Romanos 8, 2, dice la Escritura: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes aquí. Una ley, dice la Escritura, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Hagan de cuenta que es la ley de la aerodinámica. Me ha librado otra ley, que ahí está, la ley, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte siempre trata de jalarnos, podríamos decir, hablando espiritualmente, como de jalarnos hacia abajo, hacia una vida de autosuficiencia. Es decir, yo tengo fuerza de voluntad y yo puedo vencer X pecado o X situación. Una vida de autosuficiencia es lo que la Biblia le llama una vida en la carne. Andas en la carne cuando tú tratas de resolver tus problemas, suplir tus necesidades, usando tus propios recursos, tus habilidades, aparte de Cristo Jesús. Eso es andar en la carne. El pecado no deja de existir. Sabemos que el pecado mora en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Romanos 7, el apóstol Pablo claramente dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y si me doy cuenta que es el pecado que mora en mí, y en ese pasaje de Romanos 7, como 3 veces el apóstol Pablo dice, sino el pecado que mora en mí, sino el pecado que está en mis miembros, el pecado que está en mi carne. Bueno, el pecado no deja de existir, pero mientras nos mantenemos bajo el poder de la ley superior, que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios. La ley del pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios siempre y cuando nos mantenemos bajo el poder superior, que es el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, cuando tú escoges salirte de esa ley del Espíritu de vida en Cristo
Cristo Jesús, salte y el resultado es desastroso, de tal manera que cuando vas allá arriba y te sales de la ley de la aerodinámica. Pero mientras te mantienes en dependencia en Cristo Jesús, entonces uno experimenta la victoria de Cristo Jesús. Y como les he dicho en el pasado, yo crecí sinceramente, mi pastor, los diáconos, los que predicaban, eran sinceros absolutamente, pero casi no escuchaba esta enseñanza, y si la mencionaban lo hacían sumamente superficial. No había manera de que uno comprendiera más acerca de estas verdades. Y cuando entendí estas cosas, hermanos, el mensaje de la gracia de Dios, entonces empecé a experimentar la vida de Cristo Jesús. No que no era yo cristiano, pero hay muchos cristianos el día de hoy de que son cristianos, pero no están experimentando la plenitud de vida. Están actuando en la carne, están haciendo todo lo que hacen los cristianos, pero en el poder de la carne. Cantan, oran, leen la Biblia, porque se supone que eso hacen los cristianos, y entonces lo hacen ellos también. Pensemos en algo práctico. Por ejemplo, tú quieres vencer, hombre, tu temperamento. Si tienes un temperamento impulsivo o explosivo, agresivo, enojón, yo no sé. Ustedes llenen el blanco. O tu mujer, yo no sé, quiere vencer ese problema de que no te puedes quedar callada. Supongamos, ¿ok? No estoy dirigiéndome a nadie, estoy hablando en términos general. Pero pensemos en esto. ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, equivocadamente uno se empieza a enfocar en el pecado. El hombre en el temperamento. La mujer, ok, no voy a hablar, ok, me voy a controlar. Y tratas de no perder el control, de no explotar. Y lo estás haciendo en el poder de tu carne. Y piensen en esto, la mujer... Ok, no debo de hablar porque se le está diciendo, debes de callarte, tienes que callarte. En el poder de la carne, la mujer hace... Eso es poder de la carne, no es Cristo Jesús expresando su vida en esa mujer. Ahora, el hombre que quiere controlar su temperamento en el poder de la carne, dice, ok, no voy a explotar. Respira profundo y se van a programas de consejería y manejo del enojo y etcétera. Ok, respira profundo, piensa positivo, y unos hablan de las chakras y de las vibras y de la energía, hasta el feng shui, ¿verdad? De cómo acomodar para las energías de la casa. En el poder de la carne, el hombre se controla. ¿Y sabes lo que sucede? Eso se llama autosuficiencia. Entonces, crees que lograste algo bueno, porque en sí mismo es algo bueno. Es 1000 veces mejor que la mujer se quede callada a que esté hable. Es 1000 veces mejor de que el esposo no explote en enojo. 1000 veces en sí mismo es algo bueno. Pero es autosuficiencia, y eso es exactamente lo que la Biblia le llama andar en la carne. Lo estás haciendo a tu manera, en tu poder nada más. Estás usando tus propios recursos, pero no es el Cristo resucitado que está expresando su vida en ti y por medio de ti. Y saben que eso es lo que Satanás desea de cada uno de los cristianos. Eso es exactamente, no dependas de Jesucristo. ¿Para qué? Oración para controlarte, tú puedes. Vete a un programa de superación personal, vete a una consejería de manejo del enojo, vete a una consejería de esto, vete a consejería del otro. Tú puedes, no necesitas a Jesucristo. Eso es engaño de Satanás, porque lo que quiere el enemigo es que dependamos de nuestra fuerza de voluntad, del poder de nuestra carne.
Y vean, no estoy diciendo que no hay éxito necesariamente, pero es en el poder de la carne. El problema viene cuando explotas otra vez. Después de tanto aguantar, porque lo hiciste en la carne, entonces puedes explotar. Y muchas veces les he dicho a ustedes, pues que en la vida real he escuchado a personas cuando les hablo de la vida de Cristo, del andar en el Espíritu. ¿Saben lo que he escuchado? Me dicen, no, yo sé eso, pastor. Sí, eso ya lo sé, pastor. Y eso es lo que estuve haciendo por mucho tiempo. Pero llegó el momento en que ya no aguanté, pastor. Vean eso. Cuando una persona, un cristiano dice, sí, ando en el Espíritu, sí, me sometí al Espíritu, sí, como usted dice, pastor, como la Biblia dice, pero ya no aguanté, es que usted no conoce a mi esposa, usted no conoce a mi esposo. Claramente esa persona lo estaba haciendo en el poder de la carne. No era Jesucristo, porque es imposible que haya sido Jesucristo. Porque es imposible que Jesucristo se hartó y que Jesucristo ya no aguantó más y que explotó por medio de ese creyente. Entonces, realmente debemos entender que no podemos vencer el pecado enfocándonos o fijando nuestra mente en el pecado. Es fijar nuestra mente, nuestra atención en la persona de Cristo Jesús. Pero Satanás quiere, no, concéntrate en el pecado que tú tienes que vencer. Entonces estamos viendo el pecado y lo voy a vencer. Y Cristo, sentimos o pensamos, engañados por Satanás, de que Jesucristo no es necesario. Pero por el contrario, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús trasciende la ley del pecado y de la muerte y nos capacita, por así decirlo, para volar por encima del poder del pecado. El poder del pecado, la ley del pecado nos quiere bajar, nos quiere hacer, depende de ti mismo, a trabajar en la carne. Voy a leer unos pasajes para que vean, hermanos, lo que la Escritura enseña, y les animo, escríbanlo primero y después lo buscan, pero es Segunda de Corintios, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14. Si no quieren, está bien, no lo busquen, pero pongan atención. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva Dios en triunfo siempre, pero es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:57. Dice la Escritura, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, otra vez, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último pasaje de esta porción es Romanos, antes de Corintios está Romanos, el capítulo 8, que leímos al principio de este servicio. Romanos 8, versículo 37, vean. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Entonces la Escritura, la Biblia enseña de que nuestra única esperanza para vencer el temperamento agresivo, ¿quién es? De acuerdo a la Escritura, se llama Jesucristo. Jesucristo es tu esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza para vencer, digamos, el adulterio? ¿Quién es nuestra esperanza? Se llama Jesucristo. ¿Quién es nuestra esperanza para vencer, digamos, que siempre los ejemplos que doy son los mismos porque no hay más, pero ustedes tienen el blanco? ¿Quién es nuestra esperanza para vencer la borrachera, por ejemplo? Jesucristo. ¿Quién es nuestra esperanza para vencer lo que sea? Se llama Jesucristo, es nuestra única esperanza, de manera que debemos fijar nuestras mentes en Cristo Jesús.
En Jesucristo. Miren Colosenses capítulo 3. También es lo que conocemos el Nuevo Testamento, Colosenses 3 y el versículo 1. El apóstol Pablo, del versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 dice, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Puro Jesucristo, hermano, puro Jesucristo. Es nuestra única esperanza. Miren Romanos 8 y el Romanos 8 y el versículo 6. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, o sea, si estás poniendo atención en la carne o en el pecado, el ocuparse de la carne es muerte, no hay victoria. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y un proverbio, el proverbio 23, después del libro de los Salmos, está en Proverbios, y dice Proverbios 23, 7, al menos en la Reina Valera 60, hermanos, dice, porque cual es en su pensamiento, así es en su corazón, tal es él, dice, tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es esa persona. De acuerdo a lo que piensa, eso es lo que va a hacer él. Y por eso la Escritura dice, no, fija tus ojos en Jesucristo. Es el autor de la fe. Es el consumador de una vida de fe, confianza en la obra de Dios. El hermano Steve McVey en su libro, una ilustración, dice que cuando era joven, cuando era adolescente, le encantaba el básquetbol. Y creo cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando es joven tiene una afición, una pasión por algo. Básquetbol, soccer en México, etcétera. Pero él pensaba, voy a jugar básquetbol por el resto de mi vida. Le apasionaba, le encantaba. Dice, hasta que me muera nunca voy a dejar de jugar básquetbol. Pero apareció una muchacha cuando era adolescente. Ahí apareció la muchacha que, wow, le gustó mucho, se enamoró de ella. Y esa muchacha llegó a ser mucho más interesante para él que el básquetbol. Así por mucho que le encantaba el básquetbol, pero no comparado con la muchacha que ahora eran novios. Claro que el básquetbol quedó en segundo lugar, por así decirlo. Tal vez como creyente tú piensas, no puedo dejar este pecado. Llenen el blanco, que el Espíritu Santo esté hablando a su corazón. Yo sé de mi vida, ustedes saben de su vida, y Dios también. Tal vez Satanás te ha puesto esos pensamientos en tu mente. No, es imposible. Pastor, yo sé lo que usted dice, pero... Porque muchas veces, hermanos, cuando escuchamos una predicación, decimos amén, amén, pero estamos pensando en el vecino, en los demás. De alguna manera decimos, eso no se aplica a mí. O sea, no, yo no puedo vencer eso. Sí, todos pueden andar en el Espíritu, pero yo no. Todos pueden vencer sus pecados, amén. Pero es que lo mío, el enemigo, hermano, no. Es único. Tu caso es especial. No se aplica, no. La Biblia no habla de tu pecado porque es especial, es diferente. Y tal vez uno dice, yo no puedo dejar las parrandas, yo no puedo dejar los bailes. Decía hace años, cuando en los años de mi adolescencia, que evangelizábamos hasta una escoba en la esquina de la calle, evangelizábamos a todo el mundo. Llegó una muchacha, le hablamos de Jesucristo y empezó emocionada, pero de repente ya no vino a la iglesia y hablamos con ella, la visitamos. Esto fue lo que nos dijo, y tristemente, porque pues estaba equivocada, y yo en aquel tiempo, hermanos, todavía no entendía la preciosa gracia de Dios, pero me dijo, Roberto, ya no voy a venir a tu iglesia.
Le digo, ¿por qué? Mira, estás tan emocionada. Dice, sí, es que a mí me gusta mucho bailar. O sea, para ella el enemigo ahí la atrapó. Y el error tan grande que cometió, pues dejó de venir a la iglesia. ¿Y cuántas veces el enemigo por ahí atrapa, cierto? Porque cuántas veces, hermanos y hermanas, les he dicho, el peor error que un cristiano comete cuando está viviendo situaciones difíciles es dejar de congregarse. El peor error. Y realmente el enemigo ataca de tantas maneras. Y puede ser que alguien piense, no, es que yo no puedo dejar las mujeres, yo no puedo dejar el baile, yo no puedo vencer el alcohol, o me gusta mucho esto, etcétera. En realidad, acuérdense, lo que hemos visto creo la semana pasada es mentira de Satanás. ¿Recuerdan? Pero ¿cómo habla Satanás a los cristianos? No habla en segunda persona singular, como ustedes me están escuchando a mí. No, el enemigo va a usar tu primera persona singular, es decir, yo no puedo vencer este pecado. ¿Escucharon? Yo no puedo vencer ese pecado. Así habla Satanás. Y es mentira salida del fondo del infierno. Porque en Cristo Jesús, Dios dice, somos más que vencedores. Entonces, cuando el creyente dice, es que yo no puedo vencer ese pecado, está cayendo en la mentira de Satanás. Porque es mentira, la verdad es que sí, en Cristo Jesús eres más que vencedor. Pero entonces vean, gracias al Señor, si tú piensas esto, pero hay algo más grande y poderoso que ese pecado, sea cual sea. Tú piensas que no hay otra cosa más atractiva o emocionante. Pero ¿saben cuál es la cosa más atractiva y emocionante? Es la vida, experimentar la vida resucitada de Cristo Jesús. El hermano Bob George, en el libro Cristianismo Clásico que recomendamos tanto, él en sus conferencias hablaba de lo precioso, lo emocionante que es una relación genuina con el Cristo resucitado. Dice, imagínate a un niño pequeñito con un osito de peluche. Ahí lo trae para todas partes porque es su osito de peluche. Ahí anda y no se lo quite porque pega el grito. Su osito de peluche. Dice, ¿sabes cómo puedes hacer que lo deje? Ponle un perrito de verdad. Un puppy. Precioso. Y el niño pues se emociona con algo vivo, hermanos. Algo vivo y él le encanta y puede botar ese osito de peluche que nadie se lo quitaba. Lo más emocionante es la vida cristiana. No hay nada más emocionante para un ser humano en este planeta Tierra que experimentar la nueva vida en Cristo Jesús. No hay nada más precioso para un ser humano. Es la vida de Cristo dentro de nosotros la que nos da la victoria. De la misma manera que la muerte de Cristo y su resurrección nos libró de la paga del pecado, de la pena del castigo, del pecado, que es muerte, pero eso fue su muerte. Pero su vida resucitada nos libra del poder del pecado cuando nosotros permanecemos en él fielmente. Hay un canto, en inglés le pusieron Turn Your Eyes Upon Jesus. En español es Fija tus ojos en Cristo. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo. El apóstol Pablo a los de Colosas les decía, pues si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En inglés es set your minds on the things above. Set
your mind. Fijen su mente. Es nuestra única esperanza. Cuando tú fijas tus ojos, tu mente en Cristo Jesús, entonces tú puedes experimentar la vida de Jesucristo. Leo lo que escribió el hermano Steve McVey en la conferencia Grace Walk, o Andando Bajo Su Gracia. Lo voy a leer, hermano, pongan atención. Dice: algunos cristianos piensan que su aceptación ante Dios depende de qué tan fieles ellos sirven a Dios. Pero el amor y la aceptación de Dios son totalmente incondicionales. Dice: una vez escuché a un padre decirle a su hijo: sé un buen niño para que Dios te ame. ¿Escucharon eso? ¿Y cuántos cristianos creen eso? Sigo leyendo, dice el hermano: nada puede estar más lejos de la verdad. El comportamiento de una persona no tiene absolutamente ninguna influencia en el amor de Dios. Él te ama porque en su gracia Él te ha escogido para amarte. Tú no puedes hacer nada para ganar la aceptación de Dios, porque Jesucristo ya ha hecho todo para que Dios te acepte. Cristo lo hizo, no tú. Dice: no puedes mejorar la aceptación total de Dios por ti, porque Dios ya te acepta totalmente. Y decimos amén, Señor, porque es la verdad. Es el mensaje de la gracia de Dios que el apóstol Pablo, al cual el apóstol Pablo entregó su vida. Y él sufrió, hermanos, pero él decía: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Dice: con tal de que acabe mi carrera. Y su carrera es predicar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, para experimentar la vida de Cristo Jesús de una manera total, hermanos, debemos tener un concepto apropiado o correcto de la persona de Dios. Es necesario entender, conocer al verdadero Dios como se revela en la Biblia. Porque cuando decimos Dios, ¿qué pasa por tu mente? ¿Entiende? ¿Qué concepto? ¿Cómo? Cuando alguien te habla de Dios, ¿a qué Dios? ¿O cómo entiendes tú la personalidad de ese Dios? Bueno, he aprendido, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que muchas personas tienen un concepto errado de Dios. Prácticamente a veces es como una caricatura de Dios. ¿De dónde lo sacaron? Solo Dios sabe dónde. Pero muchos agarran su información con respecto a la persona de Dios de literatura o de libros cuyos autores son ateos y hablan de Dios. O sea, ¿qué tiene que ver un ateo hablando acerca de Dios si ni siquiera cree en Dios? Pero mucha gente escribe lo que se le ocurre, y muchos cristianos aún vienen arrastrando esos conceptos equivocados de Dios. Y algo serio es que puede hacer mucho daño en la vida de los cristianos. De hecho, tener un concepto errado de Dios a una persona la puede llevar al infierno. Si no conoce al verdadero Dios, realmente esa persona puede ir al infierno. Si tiene un concepto errado de Dios, hay gente que rechaza a Dios, que no quiere oír nada de Dios, que odian a Dios. Ahora, ¿a qué Dios se refiere esa persona que lo odia, lo detesta, lo aborrece? ¿A qué Dios? El Dios de la Biblia no. Es un Dios que aprendió de la calle, podemos decir, de películas, de libros, de doña Juana de la esquina, de don Pancho el compadre. O sea que le agarran una idea de Dios, hermanos, simplemente de todo, menos de la autoridad final, que es la palabra de Dios. O por ejemplo, un concepto falso de Dios es cuando la gente es verlo como un big boss, como el jefe,
como si fuera el empleador, ¿entienden? Celestial, el heavenly big boss. Pero tienen una idea como si fuera el jefe. Ahora miren lo que dice Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, el versículo 4. Yo voy a leer del versículo 4 al 7. Dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, es decir, para salvar, para liberar, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y con qué propósito? Podemos preguntar. Dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, eres hijo. Y si también eres hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es la palabra de Dios. Sin embargo, en la experiencia, hermano, como pastor, muchos cristianos piensan que Dios solo está observando cómo performa, cómo desempeña, ¿no? Está viendo en la vida a ver si se porta bien, si se porta mal. Ese es el concepto que tienen de Dios. Es un concepto totalmente equivocado. Dios no es el jefe o el empleador celestial. Ahora, ¿es Dios el ser supremo? Claro que sí. Pudiéramos en cierto sentido decir, sí, Dios es el Señor, porque la Biblia me enseña, es el soberano. El soberano hace lo que Él piensa apropiado hacer. Gracias a Dios que no es un soberano malo. Es un soberano justo, bueno, santo. Él todo lo que hace no le pide cuentas a nadie, no le pide permiso a nadie le tiene que dar cuentas. Él sabe lo que hace, Él decide lo que hace, pero gracias que es un Dios o un juez justo, es un soberano justo, bueno. En unas iglesias se enseña a los nuevos cristianos, sobre todo, dice, bueno, si ya aceptaste a Cristo, sí es tu Salvador, pero necesitas entender que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, Cristo es Dios, Cristo es el Rey, es el soberano. Y es verdad porque la Biblia lo enseña, pero hay algo más. Y es Cristo es tu vida. La Biblia enseña claramente que Cristo es tu vida. Cristo es tu vida, el Hijo de Dios, ese que apareció en la historia de la raza humana hace 2000 años allá en Jerusalén, y que hizo milagros, que caminó sobre el mar, sobre el agua, que resucitó muertos, que multiplicó la materia, que hizo tanta, que habló a la tempestad y la obedeció. Ese Cristo resucitó.